La arena estaba tibia bajo mis pies descalzos, el mar respiraba con calma, y por un momento, solo un momento, me permití olvidar que existía un universo más allá de esta playa. No era felicidad. La felicidad implica deseo, y yo dejé de desear hace muchas vidas. Era, simplemente, silencio. Y en mi trabajo, el silencio es un lujo que dura lo que el sistema tarda en hablar. Lidia. Y gritó una voz metálica, demasiado entusiasta para ser real. Despierta, dormilona. Tengo una misión que te va a encantar. No abrí los ojos. Sabía que no serviría de nada. El sistema no necesita que lo mires para existir. Está en todas partes. En el viento, en el murmullo de las olas, en el latido acelerado de quien ya sabe que su vida está a punto de terminar. ¿Otra vez? Y dije, sin moverme. Acabo de terminar la última. Y sí, y lo hiciste con tanto entusiasmo como un cadáver en una sauna. Pero esta es especial. Su voz subió de tono, como si estuviera a punto de anunciar un descuento en una tienda de ropa. Es de venganza. Y no cualquier venganza. Una de esas que te gustan, dolor lento, traición íntima, y un final que ni el diablo se atrevería a escribir. Abrí los ojos. El sol me cegó por un segundo. Suspiré. Enséñamela. Un destello. Una sensación de caída. Y de pronto, ya no estaba en la playa. Estaba en una habitación blanca, sin ventanas, sin puertas. Frente a mí, una pantalla flotante mostraba un rostro, el de una chica de 22 años, con ojos grandes, labios suaves y una sonrisa que gritaba nexia inocente. «Conoce a Sofía», dijo el sistema, con una falsa dulzura. O mejor dicho, será Sofía. Empecé a leer el historial. Hija única de un magnate. Mimada. Educada en lo mejor. 3 pretendientes, Carlos, Diego y Alex. Los 3 fingiendo amor. Los 3 codiciando la fortuna. Sofía, crédula, cayó en la trampa. Los 3 la manipularon. La aislaron de su padre. Y luego. La destruyeron. Vi el momento final. Sofía, atada a una silla, viendo cómo su madre era abusada frente a ella, cómo se clavaba un cuchillo en el pecho para escapar del horror. Su padre, arrodillado, abrazando el cuerpo de su esposa, llamándola mi amor, mi vida, sin una palabra de reproche para su hija. Y Sofía. Rogando, suplicando, mientras los 3 hombres se turnaban para humillarla, para reírse, para hacerla creer que merecía cada segundo de dolor. Murió con una promesa en los labios. Venganza. A cualquier costo. Patético, dije, cerrando el archivo con un gesto de fastidio. ¿Patético? El sistema sonó ofendido. Esa chica vio a su madre suicidarse después de ser abusada. Fue humillada hasta que su propia alma se arrugó. Y aún así creyó en palabras dulces, respondí. Se dejó embaucar por 3 hombres que ni siquiera se molestaron en ocultar su codicia. ¿Sabes cuántas como ella he visto? Cientos. Miles. Siempre el mismo patrón, corazón blando, cerebro débil, final trágico. Hubo un silencio. Luego, el sistema soltó una risa seca. Tienes razón. Es patético. Pero, ¿no te divierte la ironía? Tú, que ya no sientes nada. Encarnando a alguien que sentía demasiado. No es mi problema, dije. Es mi trabajo. Exacto. Y gritó, como si acabara de ganar un concurso. Y este trabajo, te va a encantar. Porque esta vez, no solo darás venganza. La dirigirás como una obra de teatro. 3 actores. 3 egos. Y tú. La directora que los hará matarse entre ellos. Me miré las manos. Ya no eran las mías. Eran las de Sofía, suaves, sin cicatrices, con uñas perfectamente pintadas de rosa claro. Enséñame cómo era, dije. Cada gesto. Cada tono. Cada mentira que creía verdad. Y así empezó.
durante horas, estudié. Cómo se reía, suave, con la mano frente a la boca. Cómo miraba a los hombres, con ojos brillantes, como si creyera en finales felices. Cómo hablaba de su padre, con una mezcla de orgullo y ternura que ya ni recuerdo. El sistema me observaba, comentando como un crítico de cine. Ah, ese gesto, perfecto. Hasta yo, que soy un ente incorpóreo de datos, me tragaría esa inocencia. Cuidado con la postura. No tan rígida. Sofía no sabía que el mundo era cruel. Tú sí. Muy bien. Ahora, sonríe como si creyeras en el amor, y piensa en cómo los matarás. Me miré en el espejo ilusorio que el sistema había creado. Sofía me devolvió la mirada. Ojos húmedos. Labios temblorosos. Sonrisa frágil. Por dentro, no había nada. Solo estrategia. Listo, dije. Llévame al inicio. Al principio de la tragedia. Anunció el sistema, con una pompa teatral. Donde los villanos aún creen que son héroes. Y la heroína aún no sabe que ya está muerta. El mundo se desvaneció. Y cuando volví a abrir los ojos, estaba en un salón de fiestas. Con un vestido caro. Una copa de champán en la mano, y 3 hombres acercándose a mí como lobos a una cordera que ya ha olvidado cómo correr. La gala era exactamente como el sistema la había descrito, un zoológico de trajes caros y sonrisas vacías, donde los ricos fingían filantropía mientras se devoraban entre ellos. Yo, en mi nuevo cuerpo de Sofía, me movía con la gracia de una marioneta recién aprendiendo a caminar. Cada paso era ensayado. Cada sonrisa, calculada. Cada mirada, una trampa disfrazada de admiración. Mira qué bien lo haces. Susurró el sistema en mi oído, como un espectador entusiasmado. Hasta yo, que sé que estás fingiendo, me pregunto si en realidad no eres un poco Sofía. Y cállate, dije mentalmente, sin mover los labios. No estoy aquí para actuar. Estoy aquí para destruirlos. Pero qué aburrida eres. Respondió, fingiendo un bostezo. Disfruta el espectáculo. Después de todo, no todos los días ves a 3 hombres compitiendo por el derecho a ser tu verdugo. Fue entonces cuando lo vi, Carlos. Se acercó con una copa en la mano y una sonrisa que parecía salida de un comercial de perfumes. Traje azul marino, cabello impecable, risa fácil. El tipo de hombre que te hace creer que el mundo es justo, solo porque él se tomó la molestia de sonreírte. Oh Sofía, dijo, con una voz que intentaba sonar cálida. No sabes lo feliz que me hace verte aquí. Carlos, respondí, bajando la vista como si estuviera cohibida. Mi padre habla mucho de ti. ¿Y en serio? Rió. Espero que bien. Y dice que eres, de confianza. Él asintió, como si acabara de recibir una bendición. Tu padre y yo tenemos una relación especial. Y espero que tú y yo también la tengamos. Me tomó la mano. La apretó con suavidad. Como si fuera frágil. Frágil, pensé. Qué palabra tan conveniente para los que quieren romper algo sin sentirse culpables. Oh, por favor. Intervino el sistema. Ese hombre podría venderle un sombrero a un calvo y hacerle creer que es un regalo del cielo. Y tú, actuando como si no supieras que ya te ha condenado. No respondí. Solo sonreí, con los ojos brillantes, como si sus palabras fueran el mayor cumplido de mi vida. Pero antes de que Carlos pudiera seguir su discurso, apareció Diego. Más alto, más oscuro, con una presencia que no pedía atención, sino que la exigía. Llevaba el traje desabrochado, el primer botón de la camisa abierto, y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se acercó sin pedir permiso, se colocó a mi lado y tomó mi copa vacía. Esto está tibio, dijo, con una voz ronca que pretendía ser seductora. Permíteme traerte algo mejor. Diego, saludó Carlos, con un tono apenas perceptible de tensión. No sabía que también conocías a Sofía. A todos conocen a Sofía, respondió Diego, sin mirarlo. Es imposible no notarla. Me miró. Y en sus ojos,
Di algo que ninguno de los otros tenía: audacia. No fingía ternura. Fingía deseo. Y en su mundo, eso era más honesto. Cuidado con ese, dijo el sistema, de repente serio. Él no juega a ser bueno. Juega a ganar. Ignoré el comentario. Pero lo guardé. Diego volvió con una copa de champán más fría. Me la entregó con una sonrisa que pretendía ser delicada. Por ti, dijo. Por ser la única persona en esta sala que no huele a mentira. Carlos frunció el ceño. Eso es muy poético para ti, Diego. Solo digo la verdad. Los dos se miraron. No con odio. Con cálculo. Y en ese momento, Alex entró en escena. No con ruido. No con fanfarria. Con silencio. Estaba de pie a unos metros, observando, con una copa en la mano y una expresión que no revelaba nada. Cuando nuestros ojos se encontraron, asintió. Solo eso. Pero en ese gesto, había control. Se acercó con la elegancia de quien no necesita impresionar. Sofía, dijo, con una voz calmada, madura. He oído mucho sobre ti. ¿Qué han dicho? Y pregunté, con la voz temblorosa de Sofía. Que eres inteligente. Y que mereces mejor compañía que la que sueles tener. Carlos y Diego se tensaron al mismo tiempo. ¡Bravo! Y gritó el sistema. El zorro acaba de entrar al gallinero. Miren cómo los otros dos se ponen tiesos. Alex no los desafía. Solo los ignora. Y eso duele más. Alex no se burló. No compitió. Solo se quedó a mi lado, como si ya supiera que los otros eran irrelevantes. ¿Bailas? Preguntó. Y así, en medio del juego de egos. Empecé mi obra. Bailé con Alex, pero miré a Diego. Hablé con Carlos, pero sonreí a Alex. Y cuando Diego intentó acercarse de nuevo, le dije, en voz baja. Tienes razón. Esta gente huele a mentira. Pero tú hueles a peligro. Él se rió. Y en ese instante, supe que ya había mordido el anzuelo. Te está funcionando, dijo el sistema, entusiasmado. Ya están celosos. Ya están midiendo su valor por tu atención. Y tú ni siquiera te has quitado el abrigo. Regresé a mi habitación esa noche con el cuerpo de Sofía, pero la mente de Lidia. Me miré al espejo. La chica inocente me devolvió la mirada. ¿Qué tal lo hice? Pregunté al aire. Mejor que en mis simulaciones, respondió el sistema. Carlos ya te ve como su billete de salida. Diego ya te desea, y eso es peligroso. ¿Y Alex? Alex ya está planeando cómo eliminarte a ti o a ellos. Bien, dije, deshaciéndome del vestido. Entonces empieza el verdadero juego. Porque esta noche, los tres creyeron que me habían conquistado. Pero lo único que hicieron fue firmar su sentencia. La segunda semana fue más sencilla que la primera. No porque los hombres fueran más tontos, aunque lo eran, sino porque ya habían decidido que Sofía era suya. Cada uno, en su mente, ya me había reclamado. Y en su arrogancia, no vieron que yo no era un trofeo, era el cazador disfrazado de presa. Empecé con Carlos. Le di lo que buscaba, acceso. Lo invité a cenar en la terraza de la mansión, bajo la excusa de consultarle sobre inversiones. Mi padre, el padre de Sofía, estaba de viaje, así que la casa era mía para jugar. Mi padre confía en ti, le dije, con la voz suave que Sofía usaba cuando quería halagar. Y yo, también quiero confiar. Carlos se enderezó en la silla, como si acabara de recibir una medalla. No me decepcionaré, Sofía. Haré que esta familia crezca más de lo que jamás imaginaste. Lo sé, dije, tomando su mano con fingida ternura. Por eso quiero que seas tú quien maneje el fondo del legado. Era una mentira, por supuesto. Pero en su mente, ya no era solo un pretendiente. Era el heredero elegido. Oh, por favor.
dijo el sistema, riendo. Le diste un hueso y ya se cree perro guardián. Espera a que descubra que el hueso está envenenado. Luego vino Diego. Con él, cambié el juego. No le di confianza. Le di peligro. Lo cité en un bar de mala muerte, lejos del mundo de trajes y champán. Llevaba un vestido negro, sin joyas, el pelo suelto. Nada que delatara mi riqueza. Solo ojos oscuros y una sonrisa que no prometía nada, y lo tentaba todo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sentándose frente a mí con una ceja alzada. Escapar, dije, bebiendo whisky puro, no champán. De los hombres que creen que me merecen. Él sonrió. ¿Y yo no creo eso? Tú sabes que no se merece a nadie. Se toma. O se pierde. Hubo un silencio. Y en ese silencio, vi algo nuevo en sus ojos, curiosidad real. Eres diferente a como te mostrabas en las fiestas, dijo. En las fiestas, soy lo que esperan ver. Aquí. Soy lo que soy. No le di más. Solo me levanté, dejé unos billetes en la mesa, y me fui. Pero antes de cerrar la puerta, miré atrás. Él no se había movido. Solo me miraba, como si por primera vez. No supiera qué decir. Cuidado, dijo el sistema, en tono bajo. Ese no está jugando. Ya está cayendo. Y los que caen por amor, no saben cómo levantarse. Finalmente, Alex. Con él, no usé emociones. Usé intelecto. Lo invité a la biblioteca de la mansión, donde los libros eran más viejos que la mayoría de los invitados a sus fiestas. Estaba leyendo un ensayo sobre corrupción política cuando entró. Y no esperaba encontrarte aquí, dijo, con esa calma que fingía ser desinterés. Tampoco yo a ti, respondí, sin mirarlo. Pero supuse que preferirías un lugar donde las palabras tienen peso. No solo volumen. Se sentó frente a mí. ¿Qué lees? Sobre cómo los sistemas colapsan no por fuerza externa, sino por podredumbre interna. Él asintió, como si entendiera el doble filo. ¿Crees que nuestra sociedad está podrida? No lo creo. Lo sé. Pero hay personas que aún pueden construir algo nuevo. Si saben elegir bien a sus aliados. Lo miré. Y por primera vez, dejé que Sofía desapareciera un segundo. No fue una mirada inocente. Fue una mirada de igual a igual. Él sonrió. No con arrogancia. Con reconocimiento. Ese es el más peligroso, dijo el sistema. Carlos quiere tu dinero. Diego quiere tu cuerpo. Pero Alex quiere tu mente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el sistema habló sin que yo lo llamara. ¿Ya decidiste el orden? Carlos primero, dije. Es el más predecible. ¿Y luego? Diego. ¿Por qué él antes que Alex? Porque Diego será el que los traicione a los otros. Y eso lo hará sufrir más. Cruel. Me gusta. Me miré al espejo. Sofía me devolvió la mirada. Pero en sus ojos, ya no había inocencia. Había paciencia. La desconfianza no se siembra con gritos. Se cultiva con susurros. Empecé con una mirada. Fue en la cena benéfica del puerto, donde los ricos fingían ayudar a los pobres mientras se repartían contratos sucios. Estaba hablando con Alex, de pie junto a la barandilla, cuando sentí los ojos de Diego clavados en mí. No aparté la vista de inmediato. Dejé que la conversación se alargara 2 minutos más de lo necesario. Luego, cuando finalmente lo miré, bajé los ojos como si me hubiera atrapado haciendo algo indebido. ¿Interrumpo?, preguntó Diego, acercándose con una copa en la mano. Claro que no, dije, con la voz apenas temblorosa. Solo hablábamos de negocios. ¿De negocios o secretos?, respondió, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Alex no se inmutó. Solo asintió, como si ya supiera que su tiempo conmigo había terminado. Pero en su mirada,
Vi el primer destello de sospecha. Oh, esto es delicioso, dijo el sistema, riendo en mi oído. Diego ya está celoso. Alex ya está calculando. Y Carlos, Carlos está demasiado ocupado contando su futura fortuna para darse cuenta de que ya no está en el juego. No respondí. Porque en ese momento, vi a Carlos en el otro extremo del salón, hablando con un hombre que reconocí. Un prestamista. Y en sus manos, un sobre con el logotipo de una empresa que yo misma había hecho quebrar la semana anterior. Perfecto. Al día siguiente, llamé a Diego. ¿Puedes venir? Pregunté, con la voz quebrada de Sofía. Necesito hablar. ¿Estás bien? No. Alex me dijo algo que no puedo creer. No le di detalles. Solo lo dejé con la duda. Cuando llegó, lo recibí en el jardín, con los ojos húmedos y las manos temblando. Me dijo que Carlos y tú están planeando algo. ¿Qué quieren? Tomar el control de la empresa familiar. ¿Alex te dijo eso? Preguntó, con la mandíbula apretada. Sí. Y me pidió que eligiera entre ustedes. Diego no dudó. Ese hijo de puta siempre fue un manipulador. ¿Y Carlos? Carlos es un imbécil que cree que puede comprar tu lealtad. Se acercó. Me tomó las manos. Pero yo nunca te mentiría, Sofía. En ese momento, supe que ya no fingía. Sentía. Cuidado, dijo el sistema, en tono bajo. Ese no está jugando. Ya está enamorado. Y los enamorados hacen lo que sea por proteger a su amor. Incluso traicionar a sus propios aliados. Le creí. Y esa fue su perdición. Mientras tanto, Carlos y Alex se reunieron en un club privado, creyendo que nadie los veía. Y no podemos permitir que Diego se la lleve, dijo Carlos, con la voz pastosa del whisky. Y no es eso, respondió Alex, frío. Es que Diego no entiende el juego. Sofía no es un premio. Es un medio. ¿Y tú? ¿Tú entiendes el juego? Sí. Por eso sé que debemos eliminarlo antes de que hable con su padre. No sabían que el sistema ya había grabado cada palabra. Ni que yo, en ese momento, le estaba mostrando a Diego las pruebas de su supuesta traición. Y mira, dije, mostrándole una foto falsa de Carlos y Alex firmando un documento. Están planeando quitarte todo. Diego no preguntó cómo la conseguí. Solo apretó los puños. Los idiotas no saben con quién están tratando. Bravo. Y gritó el sistema. Ya están cayendo. Diego traicionará a Carlos. Alex traicionará a Diego. Y tú solo tienes que sentarte a ver el espectáculo. Pero yo no quería solo un espectáculo. Quería sangre. Así que esa noche, llamé a Alex. Diego me dijo que planeas eliminar a Carlos, susurré, con la voz quebrada. ¿Qué? Dice que no confía en ti. Que piensa que lo usarás y luego lo descartarás. Hubo un silencio. Luego, Alex dijo. Diego siempre fue un sentimental. Pero no te preocupes. Yo protegeré lo que es mío. Y en ese momento, la red se cerró. Al final de la semana. Carlos estaba desesperado, pidiendo préstamos que nunca podría pagar. Diego me protegía como si fuera de cristal, celoso de cada mirada que recibía. Alex ya no me hablaba de negocios. Me hablaba de futuro. Cuando todo esto termine, dijo una noche, mientras caminábamos por el jardín, será solo tú y yo. ¿Y los demás? No importan. Ya han cumplido su propósito. Sonreí. Porque su propósito era morir. ¿Satisfecha? Preguntó el sistema. Aún no, dije. Pero pronto lo estaré. Carlos cayó antes de darse cuenta de que estaba en el borde. No fue un empujón. Fue un empuje invisible, diseñado con meses de paciencia. Empecé semanas atrás,
cuando le sugerí, con la voz inocente de Sofía, que invirtiera en una empresa de energía renovable. Es el futuro, le dije, con los ojos brillantes de quien cree en causas nobles. Él, ansioso por impresionarme, puso todo su capital. Lo que no sabía era que esa empresa era una fachada que yo misma había construido para colapsar en el momento exacto. Luego, filtré rumores sobre sus deudas. Hice que sus socios lo abandonaran. Y finalmente, le presenté a un amigo que le ofreció un préstamo, a un interés que ni un desesperado debería aceptar. Ya está listo, dijo el sistema una noche, mientras yo revisaba los informes en mi habitación. Carlos acaba de firmar los papeles que lo atan a un grupo de prestamistas del Este. Si no paga en 30 días, lo desaparecen. Bien, dije, sin alzar la vista. Pero no quiero que lo maten todavía. Quiero que sufra. Oh, cariño, ya está sufriendo. Diego fue mi instrumento perfecto. Lo cité en el almacén viejo, el mismo donde Sofía había muerto en su vida anterior. El simbolismo no se le escapó. Estaba pálido, con los ojos inyectados de preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó, apenas entrar. Y Carlos, dije, con la voz temblorosa. Me mostró documentos, dice que tú y Alex planean quitarme todo. Ese mentiroso, gritó. ¿Sabes lo que está haciendo? Te está pidiendo préstamos a mafiosos. Va a arruinarte a ti también. ¿Cómo lo sabes? Porque, vaciló. Porque tengo contactos. Y sé que si no pagas, te quitarán hasta los huesos. Lo miré. Con los ojos húmedos. Con la boca temblorosa. ¿Me protegerás?, susurré. Él no dudó. Faré lo que sea. Entonces, haz que Carlos desaparezca. No fue una orden directa. Fue una súplica. Y para un hombre que ya estaba enamorado. Una súplica. Es una orden. Disfrazada de lágrimas. Oh, esto es hermoso, dijo el sistema, entusiasmado. Le diste una excusa para ser el héroe. Y los héroes, siempre se ensucian las manos primero. Diego no mató a Carlos. Fue más cruel. Le dijo a los prestamistas que Carlos no podía pagar. Les dio pruebas falsas de que estaba planeando huir. Y le sugirió que lo llevaran a negociar al extranjero. 2 días después, Carlos desapareció. Lo tienen en un contenedor en el puerto de Riga, dijo el sistema. Le están sacando los riñones mientras hablamos. Lloró tanto que se le reventaron las venas de los ojos. Patético. No sentí nada. Solo satisfacción. Porque Carlos no era un hombre. Era un ejemplo. Mientras tanto, Diego volvió a mí, con las manos limpias y el corazón lleno de orgullo. Ya no tienes que temer, dijo, abrazándome. Carlos no volverá a molestarte. ¿Qué le hiciste?, pregunté, fingiendo miedo. Lo envié lejos. Donde no pueda lastimarte. Y gracias, dije, apoyando la cabeza en su pecho. No sé qué haría sin ti. Pero en mi mente. Ya estaba pensando en su final. Porque Diego había hecho exactamente lo que quería. Traicionar a un aliado por amor. Y eso. Lo hacía. Perfectamente manipulable. ¿Y ahora?, preguntó el sistema. Ahora. Le hago creer que Alex es la siguiente amenaza. ¿Y luego? Y luego. Lo dejo caer. Pero no rápido. Lento. Como se merece. Esa noche, mientras Diego dormía en la habitación de al lado, sí, ya había llegado a eso. Me senté en el balcón y miré la luna. No sentía culpa. No sentía placer. Solo. Vacío. Porque en este trabajo. Las emociones. Son un lujo. Que ya no puedo darme. Y los hombres como Carlos, son solo peldaños en el camino hacia el verdadero objetivo. Alex no era como Carlos. No se dejaba atrapar por promesas de riqueza ni por el miedo a perder. Era frío. Lógico.
Y por eso, el más peligroso. Pero incluso los hombres más racionales tienen un punto débil. Su ego. Empecé atacando su reputación. Primero, filtré correos falsos donde supuestamente criticaba a sus socios más leales. Luego, hice que una periodista descubriera que había blanqueado dinero a través de fundaciones benéficas. Finalmente, organicé una reunión donde sus propios aliados lo confrontaron. ¿Es cierto que planeabas quitarnos el control del puerto? Preguntó uno, con la voz temblorosa de la traición. Alex no se alteró. Solo negó, con esa calma que lo hacía parecer invencible. Pero en sus ojos, vi la primera grieta. La duda. Mira eso, dijo el sistema, encantado. El zorro ya no sabe si es cazador o presa. Y lo mejor, ni siquiera sabe que tú eres quien movió las fichas. Mientras tanto, Diego se hundía más. Ya no se presentaba en citas. Aparecía en mi habitación a medianoche, con los ojos enrojecidos y las manos temblando. No puedo dormir, decía. Tengo miedo de que algo te pase. ¿Por qué? Preguntaba yo, con la voz suave de Sofía. Porque eres todo lo que tengo. No lo corregí. No le dije que era una mentira. Solo lo abrazaba. Y en ese abrazo, sembraba la semilla de su propia destrucción. Ese pobre idiota, dijo el sistema una noche. Ya no distingue entre el amor y la obsesión. Y tú ni siquiera sientes lástima. No es mi trabajo sentir, respondí. Es mi trabajo ejecutar. El golpe final a Alex fue sutil. Organicé una fiesta en la mansión, la última antes de que cerráramos por remodelación. Invité a todos, menos a él. Cuando llegó, como sabía que haría, lo recibí en la puerta con una sonrisa triste. No sabía que vendrías. ¿Por qué no me llamaste? Porque pensé que ya no querías verme. Después de todo lo que dijiste de mí en esa reunión. ¿Qué? Yo nunca dije nada. Alex, por favor. No mientas. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas falsas. Y en ese momento, su máscara se rompió. Escúchame, dijo, tomándome del brazo con una fuerza que nunca antes había mostrado. Eso fue una trampa. Alguien me tendió una trampa. ¿Y quién haría algo así? Diego. ¿Diego? Y negué con la cabeza, como si la idea fuera absurda. Él me protege. Él te controla. No, no es así. Me solté. Y en ese gesto, lo perdí. Bravo. Y gritó el sistema. Lo aislaste. Lo humillaste. Y lo hiciste creer que hasta tú lo abandonaste. Ahora estás solo. Y los hombres solos hacen cosas desesperadas. 2 días después, Alex intentó robar documentos de la oficina de mi padre. Lo atraparon. No por la seguridad de la casa, yo les di la orden de dejarlo pasar. Sino por Diego, que lo vio y llamó a la policía. Oh, lo siento, Sofía, dijo Diego esa noche, con los ojos brillantes de triunfo. Pero no dejaré que nadie te lastime. Gracias, susurré, acariciando su mejilla. Eres mi ángel. Pero en mi mente, ya estaba planeando el lugar donde Alex moriría. Un almacén viejo. Sin cámaras. Sin testigos. Solo yo. Y su dolor. ¿Ya decidiste cómo lo harás? Preguntó el sistema. Sí. Le diré que Diego lo traicionó. Que todo fue una mentira. Y luego. Lo quemaré. Pero no rápido. Lento. Hasta que suplique. ¿Y si no suplica? Entonces reirá. Y eso. Será aún mejor. Porque Alex no es un hombre que clama por piedad. Es un hombre que se aferra a su orgullo. Hasta el final. Y yo, haré que ese orgullo sea su último grito. El almacén olía a humedad, óxido y algo más, miedo viejo. No era el miedo fresco de quien acaba de entender que va a morir.
Era el miedo acumulado de hombres que habían gritado aquí antes. Y nadie los escuchó. Alex estaba atado a una silla de metal, con las manos esposadas a la espalda y los ojos vendados. No se movía. No hablaba. Solo respiraba, lento, como si ya supiera que la lucha estaba perdida. Pero no su dignidad. «Quítale la venda», dije a mi hombre, con la voz suave de Sofía. La tela cayó. Alex parpadeó, acostumbrándose a la luz tenue de la lámpara que colgaba del techo. Cuando me vio, no se sorprendió. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña, fría, casi de admiración. «Sabía que serías tú», dijo. «¿Por qué?» «Porque los otros son idiotas. Carlos, un títere. Diego, un perro enamorado. Pero tú eres la única que piensa como yo». «No pienses que esto es personal», dije, acercándome. «No lo es. Es justicia». «¿Justicia?», rió. «No hay justicia en esto, Sofía. Solo venganza. Y la venganza es un círculo. Alguien te hará esto a ti algún día. Y no me llames Sofía», dije, con la primera grieta en mi farsa. «Y no vengo por justicia». «Entonces hazlo. Mátame». «Oh, no», dije, sacando un cuchillo pequeño de mi bota. «No voy a matarte. Voy a mostrarte cómo se siente ser traicionado por quien más confías». Le corté la camisa con un movimiento rápido. La tela se rasgó, dejando al descubierto su pecho, marcado por una cicatriz antigua. «Diego me dijo todo», mentí, con la voz temblorosa de Sofía. «Que planeabas usarme. Que querías quedarte con todo. Que incluso hablaste mal de mi madre». Vi el primer destello de dolor en sus ojos. No por las palabras. Por Diego. «Y él no lo haría», dijo, pero su voz ya no era firme. «No». Saqué mi teléfono. «Escucha». Puse una grabación falsa, la voz de Diego, imitada a la perfección por el sistema, diciendo: «Alex es un obstáculo. Cuando Sofía lo vea sufrir, entenderá que solo yo la protejo». Alex cerró los ojos. Por un segundo, pensé que lloraría. Pero cuando los abrió, estaba riendo. «Eres buena, Lidia. Muy buena. Pero subestimas a Diego. Él no es cruel. Es débil. Y los débiles hacen lo que les dicen». «¿Y tú?», pregunté, acercando la punta del cuchillo a su cuello. «¿Eres fuerte?». «Lo suficiente para no suplicar». «Veremos». No lo corté. No todavía. En vez de eso, rocié gasolina en el suelo, en círculos concéntricos alrededor de su silla. El olor lo hizo toser. Pero no apartó la vista. «Vas a quemarme», dijo. «Sí. Pero no rápido. Primero, verás cómo arde tu orgullo. Luego, tu piel. Y al final, tu mente». Saqué un mechero. Lo encendí. La llama parpadeó, pequeña, inocente. «Última palabra», dije. Él sonrió. «Y dile a Diego que no fue su culpa. Fue mía por creer que alguien como él podría ganar a alguien como tú». Arrojé la llama. El fuego se extendió en un suspiro, formando un círculo perfecto a sus pies. El calor subió. Su piel empezó a enrojecerse. Pero no gritó. Solo rió. Una risa baja, ronca, que no era de miedo, sino de desafío. «No has ganado». Y gritó, entre las llamas. «Esto no termina aquí. Alguien como tú nunca está sola». Las llamas subieron más. Su ropa se quemó. Su piel se agrietó. Pero siguió riendo. «Madre mía», dijo el sistema en mi oído. «Ese hombre tiene más coraje que todos los héroes de mis simulaciones juntos». «Cállate», dije. «¿Te afecta?». No. Solo me molesta que no llore». «Algunos no lloran, Lidia. Algunos ríen».
Porque saben que su enemigo nunca entenderá por qué no tienen miedo. Miré a Alex. Sus ojos ya estaban vidriosos, pero aún me miraban. Aún desafiaban. Y en ese momento, supe que tenía razón. Él no temía a la muerte. Temía a la inutilidad. Y al morir riendo, se aseguraba de que su final tuviera significado. Cuando el fuego lo consumió por completo, el almacén quedó en silencio. Solo el crepitar de las llamas. Y mi respiración, igual de fría que al entrar. ¿Satisfecha? Preguntó el sistema. No, dije. Esa noche, Diego llamó. ¿Dónde estás? Y preguntó, con la voz temblorosa. Escuché que Alex escapó de la cárcel. Tengo miedo de que vaya por ti. Que estoy a salvo, dije, con la voz suave de Sofía. Gracias a ti. Haría cualquier cosa por ti. Lo sé. Colgué. Y en la oscuridad de mi habitación, empecé a planear su final. Porque Diego no merecía una muerte rápida. No como Carlos. No como Alex. Él merecía amor. El amor que creyó que tenía. El amor que lo destruiría. Desde adentro. ¿Ya sabes cómo lo harás? Preguntó el sistema. Después de la muerte de Alex, el aire en la ciudad cambió. No fue algo que los periódicos notaran ni que los vecinos comentaran en voz alta, pero se sentía una quietud forzada, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando el siguiente golpe. Los socios de mi padre, el falso, claro, empezaron a actuar con más cautela, evitando fiestas, cancelando reuniones, desviando llamadas. Sabían que algo grande se había roto, aunque no supieran qué. Solo Diego seguía igual, o peor, más intenso, más atento, como si creyera que su lealtad era la única barrera entre yo y el caos. Fue en ese clima de tensión sorda que decidí dar el siguiente paso. No con ruido, no con violencia inmediata, sino con la herramienta más antigua y letal que existe, el amor falso. No el de Sofía, dulce e ingenuo, sino el mío, frío, preciso, diseñado para abrir heridas que nunca sanarían. Lo cité en el lugar donde todo empezó, y donde todo terminaría, la mansión de campo que los padres de Sofía usaban para escapar del bullicio. Era un edificio antiguo, de muros gruesos y techos altos, con un jardín descuidado que en primavera olía a jazmín y en invierno a ceniza. Allí fue donde Sofía vio a su madre caer. Allí fue donde murió. Y allí, Diego aprendería que el amor no salva, solo entierra más hondo. Llegó al atardecer, con un ramo de lirios blancos en la mano, las flores de los funerales, y los ojos inyectados de un cansancio que ya no era físico, sino emocional. Me vio en la terraza, con un vestido sencillo y el pelo suelto, y por un segundo, su rostro se relajó, como si hubiera encontrado un refugio después de una guerra que solo él libraba. Pensé que no querrías verme, dijo, entregándome las flores con una torpeza que delataba su nerviosismo. Al contrario, respondí, con la voz suave, casi un susurro. Eres la única persona en quien confío. Fue suficiente. Lo llevé al salón principal, donde el retrato de los padres de Sofía seguía colgado, como testigos mudos de la farsa que estaba por desplegarse. Le serví vino, aunque sabía que no bebería. Solo quería ver sus manos temblar alrededor de la copa, quería ver cómo su mirada buscaba señales de rechazo y encontraba, en cambio, aparente ternura. ¿Estás bien? Preguntó, después de un silencio que se alargó demasiado. Desde lo de Alex, no has sido tú. ¿Y quién soy? Pregunté, mirándolo fijamente. Sofía, dijo, como si fuera obvio. La mujer por la que haría cualquier cosa. No corregí su error. No le dije que Sofía había muerto mucho antes de que él apareciera. Solo bajé la vista, como si sus palabras me hubieran herido y conmovido al mismo tiempo. Y Diego, comencé, con la voz quebrándose de forma perfectamente ensayada, he estado pensando. En todo lo que has hecho por mí. En cómo me has protegido, incluso cuando no lo merecía. Y claro que lo merecías, interrumpió, con una urgencia que delataba su necesidad de validación. Siempre lo mereciste. Pero,
¿Y si yo no soy quien crees que soy? Se rió, una risa tensa, sin alegría. No importa quién seas. Lo único que importa es que estás aquí. Y yo no dejaré que nada ni nadie te quite de mi lado. Ahí estaba. La rendición total. El punto exacto donde el amor deja de ser sentimiento y se convierte en cadena. Gracias, dije, tomando su mano. Porque yo también te amo, Diego. Más de lo que creía posible. Su rostro se iluminó como si acabara de recibir un milagro. Y en cierto modo, así era, había encontrado el amor en un desierto de mentiras. Lo que no sabía era que el oasis era una ilusión, y que el agua que bebía estaba envenenada. Por fin. Intervino el sistema en mi mente, con una mezcla de entusiasmo y asco. El idiota cree que ganó el premio mayor. No sabe que el premio es una losa que lo arrastrará al fondo. Ignoré su comentario. Tenía trabajo que hacer. Durante las siguientes horas, lo dejé creer. Le permití abrazarme, acariciarme el pelo, susurrarme promesas de un futuro que nunca existiría. Cada gesto suyo era una confesión, cada palabra, una sentencia. Y con cada segundo que pasaba, la trampa se cerraba un poco más. Quiero casarme contigo, dijo, de pronto, con los ojos brillantes. Quiero darte todo lo que mereces. ¿Todo? Pregunté, con una sonrisa triste. ¿Incluso tu lealtad? Ya es tuya. Entonces, prométeme algo. Lo que quieras. Nunca me traiciones. Se rió, como si la sola idea fuera absurda. Antes moriría. Eso, dije, acariciando su mejilla con fingida ternura, es exactamente lo que esperaba. Esa noche, lo dejé ir con el corazón lleno de esperanza. Y yo. Volví a la habitación donde Sofía había muerto. Me senté en el suelo frío. Y empecé a planear. ¿Cómo romperlo? Sin tocarlo. Porque la verdadera crueldad no es matar con las manos. Es hacer que alguien te ame tanto que prefiera morir antes que vivir sin ti. El amanecer llegó con una luz pálida, casi enfermiza, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de suceder y no quisiera iluminarlo del todo. Diego llegó puntual, con una sonrisa que no encajaba con la gravedad del lugar ni con la pesadez del aire. Traía un abrigo ligero, aunque el viento helado del invierno ya mordía la piel, y en sus manos, una caja pequeña envuelta en papel blanco. ¿Qué es? Pregunté, sin tocarla. Un anillo, dijo, con una timidez que nunca antes le había visto. No es gran cosa, pero quiero que sepas que hablo en serio. No respondí. Solo lo tomé del brazo y lo guié hacia el ala este de la mansión, el lugar que los padres de Sofía usaban como estudio y que, en sus últimos días, se convirtió en su tumba. Allí, entre libros polvorientos y muebles cubiertos con sábanas, Sofía había visto a su madre caer. Allí, había gritado hasta perder la voz. Y allí, Diego entendería que el amor no es un refugio, es una trampa con nombre de mujer. ¿Por qué aquí? Preguntó, mirando a su alrededor con cierta incomodidad. Porque aquí es donde todo termina, dije, soltando su brazo. Y también, donde todo empieza. Se volvió hacia mí, confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya basta de mentiras, Diego. Su rostro cambió. No de miedo, sino de negación. Como si su mente se negara a aceptar lo que sus ojos empezaban a ver en mi mirada. No había amor. Nunca lo hubo. No entiendo. Y claro que entiendes, dije, con la voz firme por primera vez, sin el tono dulce de Sofía. Sabes que algo no encajaba. Que mis gestos eran demasiado perfectos. Que mis palabras, demasiado oportunas. Y eres Sofía, insistió, como si repetirlo lo hiciera verdad. Sofía, por favor, no hagas esto. No soy Sofía, dije, y en esas palabras, enterré 6 semanas de farsa. Mi nombre es Lidia. Y vine aquí para vengarla. Él retrocedió un paso, como si mis palabras fueran un golpe físico. No, eso es imposible.
Nada es imposible cuando estás dispuesta a hacer lo que sea necesario. Carlos cayó por su codicia. Alex, por su orgullo. ¿Y tú? Tú caerás por tu amor. No. Y gritó, con una desesperación que me sorprendió. No puedes hacerme esto. Te amo. De verdad te amo. Y ahí estaba, la confesión que sellaba su destino. No una súplica por su vida, sino por mi corazón. Como si, incluso ahora, creyera que el amor podía redimir la mentira. Mierda, murmuró el sistema en mi oído. Este imbécil realmente te ama. Lidia, por una vez en tu vida, ten un poco de piedad. Pero la piedad no es parte de mi trabajo. Tu amor no me importa, Diego, dije, acercándome. Nunca me importó. Fue solo una herramienta. Como el cuchillo que usé con Alex. Como las deudas que arruinaron a Carlos. Tú. Eres solo el último eslabón. Se desplomó de rodillas, con las manos en el rostro, y por primera vez, lo vi llorar. No con lágrimas silenciosas, sino con sollozos rotos, como un niño que acaba de perder su mundo. Entonces, todo fue mentira, dijo, entre lágrimas. Cada sonrisa. Cada abrazo. Cada te amo. Todo. Pero, ¿por qué? Porque Sofía merecía justicia. ¿Y tú? Tú la traicionaste. Igual que los otros. Yo no la traicioné. Y gritó, levantando la vista. Yo la amé. Siempre la amé. Eso es lo peor, Diego, dije, con una calma que helaba más que el viento. Porque si la hubieras traicionado con malicia, al menos habrías sido honesto. Pero la traicionaste con palabras dulces. Y eso es imperdonable. Se quedó en silencio. Mirándome. Como si esperara que, en algún momento, la Sofía que conoció regresara. Pero no regresó. Porque nunca existió. Lidia, dijo el sistema, en un tono bajo, casi suplicante. No lo hagas sufrir más. Ignoré su voz. Levántate, ordené. Él obedeció, con los ojos Steel llenos de lágrimas, pero con una dignidad que no esperaba. ¿Vas a matarme? No necesito hacerlo. Ya estás muerto. Solo no lo sabías. Y entonces, dije las palabras más crueles que he pronunciado en todas mis vidas. Te usé. Cada segundo. Cada beso. Cada te amo. Fue una mentira. Y lo peor. Es que lo disfruté. Se tambaleó, como si lo hubiera golpeado. Pero no cayó. Miró por la ventana, hacia el jardín donde tantas veces había imaginado un futuro conmigo. Luego, volvió a mirarme. Entonces, que así sea, dijo, con una calma escalofriante. Pero quiero que sepas algo antes de que todo termine. ¿Qué? Aún sabiendo que eres una mentira. Yo seguiría eligiéndote. Y en ese momento, sacó un pequeño frasco de su abrigo. No dudó. Lo abrió. Y se lo bebió. No. Y grité, sin pensar, y por un segundo, el personaje se rompió. Él sonrió, con los ojos llenos de una paz que no merecía. Ahora, no podrás usar mi muerte como arma. Será mía. Cayó de rodillas. Luego, de lado. Y mientras su respiración se volvía lenta, susurró. Te amo, Sofía. Oh Lidia. O quien quiera que seas. Te amo. Cerró los ojos. Y murió. Mierda, dijo el sistema, en silencio por primera vez. Ese hijo de... No respondí. Porque en ese momento, por primera vez en muchas vidas, sentí algo que no era estrategia. Era vacío. Pero no duró mucho. Porque el trabajo nunca termina. Me arrodillé junto a su cuerpo. Le cerré los ojos. Y susurré. Y descansa, tonto. Nunca fuiste uno de ellos. Luego, me levanté.
limpié mis manos en el abrigo. Y salí del almacén. Sin mirar atrás. Detrás de mí. Un hombre había muerto por amor. El cuerpo de Diego desapareció antes del mediodía. No hubo funeral. No hubo lápida. Solo un informe policial sellado bajo causa natural y una nota en los periódicos locales. Joven empresario fallece repentinamente en su residencia de campo. Era mentira, por supuesto, pero la mentira más útil es la que nadie cuestiona. Mientras los sirvientes limpiaban el estudio, la habitación donde Sofía había muerto y Diego había confesado su amor, yo revisaba los últimos archivos en la oficina del falso padre. Todo estaba en orden. Las deudas de Carlos habían sido transferidas a cuentas fantasma, los socios de Alex estaban siendo procesados por fraude, y el nombre de la familia ya no era una amenaza, sino un recuerdo incómodo que nadie quería revivir. ¿Y ahora?, preguntó el sistema, con una voz más baja de lo habitual. ¿Ya está todo? Casi, dije, cerrando el último expediente. Aún falta una cosa. Salí de la mansión sin mirar atrás. El jardín estaba cubierto de escarcha, y el viento helado cortaba la piel como cuchillas pequeñas. Caminé hasta el cementerio privado, donde los padres de Sofía estaban enterrados bajo lápidas de mármol blanco, intactas, como si la muerte no hubiera tocado sus vidas. Me detuve frente a sus tumbas. No por respeto. Por protocolo. Lo hice, dije, en voz baja. Todos los que la lastimaron, están muertos. No hubo respuesta. Solo el crujido de las hojas secas bajo mis pies. Pero entonces, una voz suave, casi un susurro, flotó en el aire. Gracias. Era Sofía. No en cuerpo, sino en eco. Una gratitud que no pedía nada, solo existía. Y eso fue inesperado, dijo el sistema, con una nota de asombro. Rara vez los clientes agradecen. La mayoría gritan, exigen más venganza, o se arrepienten. Pero ella, solo dijo gracias. Porque entendió, respondí. La venganza no trae paz. Solo cierra puertas. Regresé a la ciudad esa misma noche. La mansión fue puesta en venta. Mis pertenencias, destruidas o quemadas. No quería dejar rastro. No porque temiera ser descubierta, nadie sospecharía de una chica que murió de tristeza tras la muerte de sus pretendientes, sino porque en mi trabajo, el pasado es un lujo que no puedo permitirme. 2 días después, mientras empacaba lo último en un hotel anónimo, el sistema habló de nuevo. Sofía envió un mensaje final, dijo, con una seriedad inusual. Dijo que, aunque su vida fue breve, al menos terminó con justicia. Y que, te desea paz. No necesito su paz, dije, sin alzar la vista. Ni su gratitud. ¿Por qué no? Porque no hice esto por ella. Lo hice porque era mi misión. Hubo un silencio largo. Luego, el sistema dijo algo que nunca antes había dicho. A veces me pregunto si alguna vez harás una misión por ti misma. No hay yo misma, respondí. Solo hay el trabajo. Cerré la maleta. La habitación quedó vacía, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, caminé hasta la playa. El mar estaba agitado, como si protestara contra la calma fingida del mundo. Me senté en la arena, con las rodillas dobladas contra el pecho, y por primera vez en semanas, respiré sin pensar en el siguiente paso. ¿Te arrepientes?, preguntó el sistema, suavemente. No. Pero me gustaría saber qué se siente. No tener que fingir. Tal vez algún día, dijo. Pero no hoy. Hoy, tienes otra misión. ¿Ya? Sí. Y te va a encantar. No pregunté más. Porque en este trabajo, la curiosidad es el primer paso hacia la caída. Me levanté, sacudí la arena de mi abrigo. Y empecé a caminar hacia el horizonte.